Como siempre, es un placer que si pudiera pasar de a mí esta copa, la pasaría. La verdad que uno no se acostumbra a subirse aquí arriba, por mucho que parezca que sí, pero uno nunca se acaba de acostumbrar. Pero bueno, es un placer predicar la palabra de Dios, es un placer el estudiarla en casa durante toda la semana, aprender yo el primero acerca de ella y bueno, al final no es otra cosa que exponeros a vosotros lo que previamente yo pues ya he aprendido, ¿no? Seguimos con la serie expositiva del Evangelio de Lucas. La semana pasada pudimos ver cómo Jesús sanaba a un enfermo, a este esclavo de un oficial romano al que Jesús le dijo que no había visto una fe igual en todo Israel. Además lo hizo de una forma un tanto especial porque lo sanó a la distancia, no tuvo ni que llegar al lugar donde estaba ese hombre. Y si esa sanación, esa curación, ese milagro fue increíble, el que hoy vamos a ver, pues no se queda atrás, ¿no? Día tras día, Jesús obraba milagros. Todos ellos increíbles. Pero como he dicho, el de hoy tiene algo que no tienen los demás, tiene algo especial. Otras veces hemos visto a Jesús que le traían enfermos de diferentes enfermedades, ¿no? Por así decirlo, valga la redundancia. Pero esta vez nadie se encarga de traer o de llevar a Jesús o de decirle a Jesús que venga. Jesús obra por su cuenta. La escena que podemos apreciar puede parecer que es fruto de la casualidad, pero no creo que esto sea así, porque todo lo que Jesús hacía tiene o tenía un sentido y un propósito concreto. Y este evento de hoy no creo que sea algo distinto, algo diferente. Así que vemos a Jesús acompañado de sus discípulos, que después de haber estado en Capernaum, pues emprende un viaje. No solamente le siguen sus discípulos, sino que dice el texto que lo sigue una gran multitud. Y se topan, después de este viaje, con un grupo, con una escena bastante triste. El entierro de un joven muchacho, ¿no? Dice el texto, vamos a leerlo, que se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17, y dice así: Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. La fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. Jesús, junto con sus discípulos y una gran multitud, salieron de Capernaum después de haber sanado ya a este esclavo del oficial romano, y viajan varios días, seguramente no menos de 2, hasta llegar a una pequeña aldea llamada Naín. Y digo que no menos de 2 días porque la distancia que separaban Capernaum de esta aldea pequeñita de Naín eran alrededor de unos 40 kilómetros. Y como he dicho, pues esa distancia no creo que se hiciera en menos de 2 días, a 20 kilómetros el día, ¿no? Naín era una aldea muy pequeña. Estaba a 10 kilómetros al sureste de Nazaret, el lugar donde Jesús se crió. No hay ninguna referencia en ningún otro lugar de la Biblia de este lugar. No parece un sitio pues muy importante. Sin embargo, Jesús emprende un largo viaje de no menos de 2 días, sin ningún motivo aparente, y lo hace a esta pequeña aldea.
Imagino que en estos 2 días, al menos, de viaje, esta multitud, todos sus discípulos que lo seguían, seguramente se preguntaban, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? 2 días dan para mucho, ¿no? Para mucha especulación. Pero a pesar de la incertidumbre, esa gente seguía a Jesús. Querían seguir viendo o querían seguir siendo sorprendidos por Jesús. Querían seguir siendo sorprendidos por los milagros que Jesús estaba haciendo día tras día. Querían seguir viendo el poder de Dios. Y no había mejor forma que seguir al hacedor de todos esos milagros, que era Jesús. Como he dicho antes, Jesús fue a este pueblo sin motivo aparente, pero lo cierto es que Jesús siempre actuó con un propósito. Jesús no deja las cosas al azar ni a la improvisación. Todo movimiento está debidamente calculado para el beneficio de su voluntad. Para Jesús no hay coincidencia. Jesús llegó a este lugar justo en el momento correcto y adecuado para encontrarse con este cortejo fúnebre de este joven muchacho que acababa de morir. Hay que decir que es muy probable que este muchacho aún no había muerto cuando Jesús emprende el camino hacia Naín. Según la cultura judía, cuando alguien moría, era enterrado ese mismo día. O sea que ese joven había muerto ese mismo día cuando Jesús se encuentra con ese cortejo fúnebre, con ese entierro, ¿no? Por lo que este muchacho llevaba muy poquitas horas muerto cuando Jesús y sus seguidores se cruzan con él, con estas personas, ¿no? Todo parece una casualidad, ¿verdad? Pero además una casualidad que parece que llega un poco tarde. Llegaron para el entierro. Muchos de los que le seguían, si no todos, pudieron pensar que Jesús estaba llegando tarde por primera vez a algo, ¿no? Porque el muchacho ya había muerto. Jesús había sido capaz de sanar enfermos, algunos bastante graves, algunos a la distancia, como vimos la semana pasada. Podía parecer que para este caso no había ninguna esperanza. Este joven era un caso perdido, ya estaba muerto. Pero lo cierto es que Jesús nunca llegó, ni nunca llega tarde a ningún lugar. O dicho de otra forma, Jesús siempre llega a tiempo para dar ayuda cuando más se le necesita. Grábate esto bien en la cabeza, para cuando estés pasando por un dolor profundo. Jesús siempre llega a tiempo para dar ayuda cuando más se le necesita. Así que, como describió el autor de Hebreos, en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento en que precisemos de su ayuda. Recordad esto siempre: Dios no se retrasa en ayudar. Acércate a Él confiadamente, como dice el autor de Hebreos. Él siempre responderá a tu dolor, por muy grande que sea. Él siempre está presente. Y además, Jesús responde al dolor. No solo entonces respondió, sino que a día de hoy Jesús sigue respondiendo a nuestro dolor, y así es como he titulado esta predicación de hoy. Jesús responde a nuestro dolor. Jesús responde a mi dolor. Él no se queda inmóvil ante nuestro sufrimiento. Esto es algo increíble. Saber esto es maravilloso. Quizá no responda en la manera en lo que nos estamos imaginando que responderá, pero seguro que lo hará de la manera en que lo necesitamos. Y he dividido este pasaje en 3 puntos. El primero de ellos, un gran dolor, gran compasión, el segundo punto, y gran poder, el tercero y último. En el texto de hoy vemos una escena que es muy dolorosa. Normalmente un entierro es un evento muy triste, ¿verdad? Más si cabe en una situación como esta. Una mujer viuda está dando sepultura al único hijo que le quedaba. No sabemos si había tenido más o era el único hijo que tenía. Pero su hijo, el único que tenía, acaba de morir. Hay muchas cosas dolorosas en la vida, pero la pérdida de un hijo, y yo no lo he experimentado, pero debe de ser tremenda. Más si cabe, si además es el único hijo. Y encima esta situación
esta mujer la tiene que sobrellevar en soledad, sin el apoyo de su esposo, porque ella además era viuda. En aquella época ser viuda no era algo fácil, ser viuda era algo económicamente tremendamente difícil. No había muchas formas para que una mujer pudiera ganarse la vida de forma autónoma e independiente, sin un marido, sin un hijo. La situación se hacía más grave aún con esa muerte. Se quedaba completamente sola y con un futuro muy oscuro por delante. Así que el cuadro que nos presenta Lucas es bastante desesperanzador. De hecho, la frase que Lucas usa para describir la situación es muy breve, pero está llena de tristeza, ¿no? Porque dice, llevaban a enterrar al hijo, y da a entender que es el único que tenía de una mujer viuda. Es breve, no hay muchos detalles, pero la tristeza se puede ver aún a una distancia de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros no, de 2.000 años, perdón. 2.000 años de distancia. El pueblo se vuelca con esta mujer, se compadecen y lloran junto a ella por esta situación tan tremendamente triste. Son conscientes de la tristeza y hacen lo único que pueden hacer. Lo único que ellos pueden hacer es acompañarla y llorar con ella en el momento más duro, seguramente, de su vida. Es muy probable que al frente de este cortejo fúnebre estuviera esta mujer, esta viuda, junto a la camilla fúnebre de su hijo. Os imagináis la escena, ¿verdad? Cuántas lágrimas, cuánto llanto. Incluso, no sé si alguno se puede hacer a la idea o si podéis identificaros emocionalmente con el dolor de esta mujer, un dolor que debió ser insoportable, muy difícil de sobrellevar y que solo el que ha pasado por una situación así se puede hacer una pequeña idea y sea capaz de comprender completamente este dolor. Pero aunque quizás no podemos comprender plenamente el dolor de esta mujer, sí que podemos entender el dolor, ¿verdad? Porque todos hemos sufrido y todos sufriremos de alguna manera. Algunos ya han perdido a seres queridos, han perdido padres, han perdido madres, han perdido hermanos, han perdido hijos, no lo sé, han perdido amigos, han perdido amistades. Sabemos lo que es el dolor de una pérdida importante, una pérdida de un familiar, de un amigo. Algunos pueden estar pasando un dolor insoportable por alguna situación desagradable, sea la que sea. Algunos pueden ser que estén sufriendo por enfermedades, algunos pueden ser que estén sufriendo o hayan sufrido por ruptura de relaciones de amistad, de noviazgo, familiares. Todas estas son situaciones que nos causan mucho dolor. A diferentes niveles, es verdad. Pero lo cierto es que cuando el dolor es propio, cuando lo sentimos nosotros, se siente muy grande, ¿verdad? Al menos en ese momento. Aunque pasado el tiempo todo se ve con una perspectiva diferente y se ve de otra manera, ¿verdad? Al final nos damos cuenta que el dolor es algo que nos pertenece a todos. Todos nos hemos dolido, todos de alguna forma nos dolemos y todos seguiremos doliéndonos. Todos sufrimos el dolor de alguna manera. Todos en este mundo sufrimos. No se libra ni uno. Volviendo al texto, vemos una escena de dolor extremo. No me imagino una situación más dolorosa que esta, como he dicho antes. Lucas nos muestra una madre triste, muy triste, abrumada por la tristeza y llena de desesperanza, acompañada de mucha gente, es verdad. Y ahora encima aparece un grupo mucho más grande, liderado por Jesús. Se los encuentran a la salida de la ciudad, porque los muertos se enterraban fuera de los núcleos donde vivían, ¿no? Pero fijaos este contraste, ¿no? Una multitud o un gran grupo de gente, el cortejo fúnebre sale de la ciudad
Y Jesús, rodeado de multitud, una multitud liderada por Jesús, mejor dicho, se acercan a esa ciudad. Dos multitudes se encuentran. Una multitud embargada de la tristeza, que al final llevan a un muerto para ser enterrado. Sin embargo, Jesús, el dador de la vida, viene rodeado de gente, pero esta gente va liderada por el único que es capaz de hacer milagros, por el único que es capaz de dar vida con su palabra. Para la persona que todos necesitamos, a Jesús. En medio del dolor de esta pobre mujer, Jesús buscó el momento justo para actuar. Incluso lo buscó antes de que esto sucediera. Él fue hasta Naín buscando ayudar a esta mujer. Y que el Señor del cielo se revele con gran compasión y poder divino. Esta gran compasión es el segundo punto de hoy. Dice el versículo 13 que el Señor la vio. El Señor, al verla, entre toda esta multitud, el Señor fijó su mirada en ella. Como he dicho, eran muchos, tanto de un lado como de otro. Eran muchas las personas. Seguramente en los que estaban enterrando en ese cortejo fúnebre, muchos eran los que lloraban. Todos estaban llenos de tristeza. Pero Jesús fijó su mirada en ella. Jesús identifica rápidamente el dolor de esta mujer, lo que esta mujer está sufriendo, y la identifica rápidamente. Sabe todo el sufrimiento de esta mujer, sabe que quedó viuda, quizá no hace mucho tiempo, sabe que están enterrando al único hijo que le quedaba. Jesús la vio y la identificó rápidamente. Identificó rápidamente y completamente la clase de sufrimiento y de dolor por el que esta mujer estaba pasando. Igual que vio el dolor de esta mujer, también ve el dolor que nosotros o por el que nosotros pasamos. El dolor que otros no son capaces de ver y aún menos entender. Jesús ve el dolor de esta mujer, Jesús ve nuestro dolor y se compadece de nosotros. A diferencia de otros falsos dioses, nuestro Dios es compasivo, se compadeció de esta mujer y se compadece de ti y se compadece de mí al ver nuestro dolor. Cuando el pasaje habla de que Jesús se compadeció de ella, alude a la idea de que sus propias entrañas de Jesús fueron conmovidas por este dolor de la mujer. Jesús se dolió juntamente con ella, hizo suyo el dolor, como si a él mismo le estuviera doliendo físicamente. No hay nada más alentador que saber que alguien siente tu dolor contigo, ¿verdad? Sentir el calor, sentir la empatía de personas acompañándonos en momentos de dificultad y de dolor. Eso es increíble, eso es maravilloso. Pero más maravilloso es saber que Dios, que el Dios del cielo, siente nuestro dolor con nosotros, que sus entrañas se conmueven por nosotros. Esta compasión es una seña de identidad de Dios. Él es un Dios compasivo, lleno de gracia y lento para la ira. Moisés ya sabía de esto, ya sabía y conocía esta característica del Señor. Mirad lo que dijo mientras estaba junto a él en el monte Sinaí. En Éxodo 34, los versículos 6 y 7. El Señor pasó por delante de él y exclamó: Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, etcétera, etcétera. El rey David también era conocedor de la compasión del Señor. Dice en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El profeta Jeremías también reconoce la compasión de Dios en Lamentaciones 3, 22 al 23, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Nuevo Testamento sigue demostrándonos que su corazón sigue siendo el mismo, un corazón lleno de compasión y dispuesto a prestar ayuda al débil, al desamparado, al enfermo, al angustiado, al que sufre. Podríamos decir muchas más cosas y no acabaríamos nunca. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. En Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo, un poquito más adelante, en 14:14, dice, al salir Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Mateo 11:28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia está llena de referencias al cuidado y a la compasión del Señor. Él tuvo compasión de esta mujer que estaba llena de dolor. No sabemos exactamente cómo se acercó a esta mujer, no sabemos si fue con lágrimas en los ojos de Jesús, no sabemos si fue con un abrazo. Lo que sí sabemos es que Jesús le dijo, no llores. Y con esto no le está diciendo que dejara de llorar sin más. No le está diciendo que reprimiera su dolor. Lo que le está diciendo es que Él iba a resolver este dolor inmenso. Allí había mucha gente, muchos que la acompañaban en su dolor, incluso muchos que estaban llorando con ella. Pero Jesús, además de acompañarla en su dolor, además de llorar con ella seguramente, fue el único que fue capaz de resolver el problema. Y como dice el salmista, en el Salmo 30:11, parafraseándolo, cambió su lamento en baile, la despojó del luto y la vistió de alegría. Y lo hizo con su gran poder, con un gran poder. Y este es el tercer punto de hoy. En medio de lo imposible es donde mejor se muestra el poder de Dios. Cuanto más difícil se pueda ver el asunto, mejor luce su poder. Hasta ahora Jesús había demostrado que tenía poder y autoridad. Lo hizo sobre múltiples enfermedades, lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Lucas hasta ahora, incluso a la distancia, como vimos la semana pasada. También vimos cómo Jesús tiene autoridad sobre los peces del mar, en aquella pesca milagrosa. También tiene autoridad sobre espíritus inmundos. Por el Evangelio de Juan sabemos que en el inicio de su ministerio, en una boda en Caná de Galilea, también vimos que tiene autoridad sobre los elementos, convirtiendo el agua en vino. En todo ello hubo una gran demostración de su poder, pero nada comparado con lo que se iba a ver en esta pequeña aldea llamada Naín. Una aldea insignificante, sin importancia para el resto de Israel, para el resto del mundo, pero fue el lugar que el Señor escogió para hacer la mayor demostración de poder hasta ese momento. Hasta ahora había demostrado autoridad sobre la vida, ahora va a demostrar su autoridad sobre la muerte. Lo que se puede ver aquí es un adelanto de lo que Jesús es capaz. En 1 Corintios 15, versículo 26 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Es un enemigo muy duro, de roer, pero a su debido tiempo, ni antes ni después, será destruido. Y aquí con este joven de Naín, que acababa de morir, tenemos un pequeño adelanto de lo que Jesús es capaz de hacer. Después vendrán otras resurrecciones, incluida la suya propia. Nos dejamos a Jesús
al lado de esta madre desconsolada, pidiéndole que dejara de llorar. No sabemos si dejó de llorar o no, aunque seguro que lo hizo después de las siguientes palabras de Jesús. Dice que se acercó, tocó el féretro, y quienes lo llevaban se detuvieron, y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Fijaos en esto, ¿no? Jesús simplemente detiene a este cortejo fúnebre y le habla. En ningún momento tocó al chico, no hubo ningún ritual, la cosa fue bien simple. Le habló. Imaginaos las caras de los que estaban allí, ya sean los que estaban llorando o ya sean los que acompañaban a Jesús. Los que estaban en ese cortejo fúnebre es posible que ni conocieran a Jesús, o al menos no lo conocían como quien realmente era, sino como el carpintero del pueblo de al lado, porque recordar que solamente había unos 10 kilómetros de distancia del pueblo donde él se crió, Nazaret. Ni siquiera los que seguían a Jesús habían visto nunca una clase de milagro como este. Habían visto, como he dicho, sanaciones, expulsión de demonios, había convertido el agua en vino, pero nada de resurrecciones, ¿verdad? Para sorpresa de todos los que estaban allí presentes, el joven obedece. El joven se levanta y comienza a hablar. En 1 Corintios 15, 54, podemos ver un texto que precisamente esta historia puede ser una ilustración de esto, ¿no? Dice el versículo 54, que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Es una ilustración que apunta a una resurrección mucho mayor, porque este muchacho, igual que le ocurrió a Lázaro, igual que le ocurrió a la hija de Jairo, volvieron a morir al cabo de un tiempo, no sabemos cuánto, ¿no? Fueron restaurados a la vida, pero fueron restaurados al mismo cuerpo corruptible que tenían antes. A la resurrección que apunta toda ella es la misma resurrección que tuvo Jesús. Serán y seremos vestidos de incorrupción, cuerpos glorificados que no volverán a morir. Entonces la muerte sí que habrá sido derrotada definitivamente. Jesús nos muestra este milagro como una demostración de su poder, para que veamos que para Él no hay nada imposible. Pero además lo hace para mostrarnos que cuida de forma especial del dolor de los que sufren. Jesús muestra un cuidado muy especial y un cuidado muy tierno con esta madre, que me imagino que ya habrá dejado de llorar después de ver andar y hablar a su hijo. Al menos esas lágrimas ya habrán pasado de tristeza a lágrimas de alegría. Jesús acaba de cambiar radicalmente su lamento en baile y en alegría. Jesús respondió el dolor de aquella madre. Jesús también responde hoy a tu dolor. Todos sabemos, ¿no? En esta vida todo es pasajero. Las cosas buenas, las cosas malas, la alegría, la tristeza, el trabajo, el descanso, todo, absolutamente todo, menos una cosa: su palabra. Su palabra permanece para siempre y su palabra nos da vida, como a este muchacho. Jesús promete que le veremos, que el mundo no lo volverá a ver, pero los que le reconocen como Señor viviremos para verlo de nuevo. En Juan 14, 19 lo dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y puesto que yo vivo, vosotros también viviréis. Además, Jesús también dijo en Juan 11, 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es muy probable que Jesús no resucite a nuestro hijo en un funeral.
Dios quiera que no nos podamos ver en esta situación. Aunque no creo que esto fuera un problema para Él, ya hemos visto que es capaz de hacerlo, pero su propósito no es el de resucitar cuerpos que se deterioran, que envejecen, en un mismo cuerpo que se va a seguir deteriorando y que va a seguir envejeciendo y acabará muriendo igualmente. Jesús quiere mostrarnos que tiene poder para hacerlo, pero que apunta a algo mucho más increíble y perfecto. Quiere decirnos que la vida no termina con la muerte. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. La vida no termina cuando morimos. Gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte, recibimos su cuidado en las pruebas. Pero además también obtenemos la victoria sobre la muerte. Pablo en la epístola a los romanos describe perfectamente esta realidad. En Romanos 8, el 37 al 39, dice: sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vida, por la gracia de Dios, tenemos mucha alegría, mucha. Pero por el pecado también hay mucho dolor. Y Él lo sabe y trata con nuestro dolor. Cuida de nosotros. Nos proporciona además las herramientas para calmarlo. Y por supuesto tenemos su promesa de que ningún sufrimiento dura para siempre, por muy duro que sea, por muy grande que sea ese sufrimiento. Porque nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Hay mucho dolor por todos lados. Muchas almas heridas. Heridos por los hijos que se han perdido. Vemos diariamente en las noticias como hijos mueren por desnutrición en la Franja de Gaza, en las guerras. ¿Cuántos niños mueren? Esos niños tienen padres. ¿Cuánto sufrimiento hay? Heridos también por hijos que se desearon pero que nunca llegaron. ¿Cuánto dolor hay ahí también, verdad? Heridos por relaciones rotas, sea del tipo que sea. ¿Cuántas familias hay rotas? ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuánto dolor? Heridos por traiciones, por ataques. Muchas heridas, muchas almas heridas vemos a nuestro alrededor. Demasiado dolor. Y no es algo aislado, es algo generalizado en todo el mundo, a todo nuestro alrededor. Pero te tengo que decir que te anime, que no llores. No porque yo pueda dar solución a tanto dolor. Yo no puedo arreglarlo. Yo solamente puedo llorar contigo. Pero sí te puedo llevar a los pies de Cristo. Él sí que puede cambiar tus lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Él sí que puede cambiar tu lamento en baile. Jesús se compadece de tu dolor. Siente tu dolor como tú lo estás sintiendo. Y lo mejor de todo es que ya ha hecho todo lo necesario para resolverlo. Quizás no lo resuelva como tú quieras, como tú esperas, pero sí lo va a resolver de la manera que lo necesita. En esta vida o en la que nos espera junto a Él en la eternidad. Pero lo que es seguro es que Él lo va a resolver. La vida que aquí vivimos ahora no es el fin. Su palabra, la misma palabra que dio vida a este joven, también dará vida a los que han muerto y a los que morirán. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que han muerto, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Y de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros, que vivimos, los que habremos quedado antes de la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, como voz de arcángel y con trompeta del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, animaos uno a otro con estas palabras, porque allí no habrá más dolor, allí no habrá más lágrimas, porque como dice el autor de Apocalipsis, Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto se encuentra en Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo dolor dejará de existir y su promesa se verá cumplida. Alguno podrá pensar que habrá llegado demasiado tarde, pero Jesús siempre llega justo cuando se lo necesita, para calmar tu dolor, mi dolor, y el de cualquiera que confiesa que Él es el Señor de su vida. Por eso hacemos nuestras las palabras de salmista, y con esto concluyo. Salmo 30, del 11 al 12. Has cambiado mi lamento en baile. Me despojaste del luto y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. No podemos estar callados. Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén.